Hola, buenos días. Es un placer para mí poder compartir con vosotros y, sobre todo, esta iniciativa tan innovadora por parte de MGA Games, que no solamente estrena hoy las instalaciones, sino que además plantea un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con el sector del juego en general, con la industria a nivel de lo que sería el online en particular, pero con un compromiso férreo y comprometido con lo que es el futuro de esta actividad. Hace 20 años MGA Games planteó un inicio que en aquel momento estaba rodeado de un contexto cargado de incertidumbres, pero ya aprendimos en aquel momento que lo que planteaba Joan a través de su empresa, aquella incipiente empresa, era lo que posteriormente conocimos como una startup. Empezamos a saber y a conocer de términos completamente nuevos que eran desconocidos incluso para los que no estábamos muy metidos en este negocio a nivel comunicativo, pero que transcurridos 20 años demuestran que aquel esfuerzo, aquel compromiso de aquellos inicios realmente merecían la pena. Y ahora lo plantea con un ejercicio en el cual ha impulsado este proyecto editorial. No es fácil, porque normalmente las empresas no tienen esa iniciativa de intentar trascender lo que ha sido la historia pequeña pero intensa del sector del juego online y, sobre todo, que es el objetivo fundamental del libro, de ahí el título de Future is Now, lo más importante, que es que hay un presente y hay un futuro en el cual hay muchas claves que se pueden abordar, muchas expectativas, lo que pasa que dependen evidentemente del estado de la técnica y evidentemente también de la regulación y del entorno en el cual nos movemos, pero siempre con un compromiso de juego responsable, un juego de prácticas, de buenas prácticas, de respeto al consumidor y sobre todo en un entorno regulado. Yo doy la palabra a Joan para que haga la presentación y se dirija a vosotros. Encantado. Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias a todos los que hoy habéis asistido aquí a la presentación del libro. Estoy principalmente muy emocionado y muy contento de poder participar y hacer esta presentación con amigos, colaboradores, clientes, proveedores y sobre todo participar o haceros partícipes principalmente de dos cosas. La primera es la de abrir las puertas a lo que sería la sede de la división digital del Grupo MGA. Yo creo que esto es un evento importantísimo para nosotros, refuerza lo que Óscar antes también comentaba, ¿no? que tenemos una forma de hacer, una forma de trabajar, y esto de alguna manera pues, nos ayuda a continuar trabajando mediante nuestro compromiso, que es no tanto qué hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Y de alguna forma también romper con lo que serían las estructuras tradicionales más verticales de gestión y ir orientándonos más a estructuras de gestión más circulares, que creo que nos ayudarán muchísimo a conseguir los objetivos que básicamente en MGA Games perseguimos, ¿de acuerdo? El segundo punto importante también, el segundo hito, es haceros partícipe un poco del final de fiesta de lo que ha representado este año 2021, de nuestra campaña que hemos estado trabajando durante este año, la campaña del Playing Together, una campaña que se ha fragmentado básicamente en 3 puntos. El primero ha sido el de la innovación, donde el primer trimestre de este año 2021 MGA Games ha lanzado al mercado unos productos de 5 rodillos innovadores, añadiendo conceptos de juego de otros componentes como minijuegos especiales, etcétera, etcétera. El segundo bloque que hemos estado trabajando durante esta campaña de Playing Together ha sido la de la atención personalizada al operador y al cliente. Creo que hemos estado trabajando codo con codo, dando soporte a todos nuestros clientes y operadores para maximizar lo que serían sus resultados. El tercer bloque principalmente ha sido el del rendimiento. Hemos demostrado durante esta fase lanzar ya 100 títulos y el título número 100 ha sido el producto de Chiquito 2, alcanzando unas cifras de recaudación que yo creo que son históricas en este mercado. Y para finalizar un poco esta campaña del Playing Together, hemos trabajado conjuntamente con Óscar en la edición, realización y desarrollo de este libro, que tiene como título The Future is Now, que nos acompañará como lema de nuestra próxima campaña del año 2022. Creo que para nosotros el año 2022 es un año donde MGA Games demostrará una vez más que ya está por delante del mercado, es un creador de tendencias y nos avanzamos a lo que vendrá, ¿de acuerdo? Entonces,
lo más importante es lo que presentamos también de alguna forma la semana pasada durante el MGA Games Day, donde os explicábamos de que íbamos a reforzar nuestro posicionamiento en España mediante el incremento del desarrollo de una serie de productos, llegando hasta unos 50 títulos en el año 2022, lanzando productos en mercados internacionales, un poco para paliar también las dificultades que nos encontramos en la regulación española y no tan solo eso, sino que además, de alguna forma, os anunciamos de que llevamos bastantes años trabajando en la investigación y en el desarrollo de unos nuevos modelos de conceptos de juego que seguramente, gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas plataformas, por ejemplo, en este caso de streaming, podrán ver a la luz como, por ejemplo, concursos interactivos. Nosotros creemos que el juego a día de hoy todavía puede evolucionar un pelín más, convertirlo como mucho más atractivo, más activo, menos pasivo, ¿de acuerdo? Y entonces os avanzamos que en los próximos meses, desde MGA Games, vamos a lanzar pues, este nuevo concepto de juego basado en estos concursos, digamos, más interactivos. Dicho todo esto, por supuesto, quisiera agradecer a todas las personas que han participado en el desarrollo del libro. Muchísimas gracias. Sé que a veces cuesta pues, encontrar momentos para dedicarse a pensar y a trabajar exactamente en lo que pretendía ser este libro, ¿no? Un análisis y un estudio de lo que representa el juego online en España, el presente y en el futuro. Agradecer también a Óscar Delgado toda tu ayuda, sobre todo en liderar el proyecto. Yo creo que has sido la persona indicada y el resultado que después todos los asistentes del evento verán hoy aquí pues, estarán súper satisfechos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos vosotros y sin más demora, pues cedo otra vez tu palabra, Óscar, para que puedas liderar la mesa redonda. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues gracias, Joan. Seguimos adelante. Hemos pensado en realizar una pequeña mesa redonda en la cual os voy a presentar a cada uno de los participantes. Probablemente algunos los conozcáis. Empezando por mi izquierda, Jorge Hinojosa, que es el nuevo director general de J Digital. Él me confesaba ahora, bueno, lo sabemos, que lleva desde finales de septiembre, es decir, un periodo relativamente corto, por tanto, te agradecemos muy mucho tu participación aquí en esta mesa. José Antonio Giacomelli, que es responsable de MGA Games, la empresa proveedora de contenidos, por tanto, él asume ese perfil dentro de lo que sería la mesa. Juan Heredero, que es Senior Manager de Codere Online, de la división online de Codere. Aurora Merino, CEO de Asensi Technologies, gracias por venir. Juan Espinosa, ex titular de la DGOJ y ahora impulsor de un proyecto que se llama Silverback. Miguel de la Fuente, persona que ha estado relacionada en los últimos años a través de la plataforma Tecnalis. Muchas gracias por venir, Miguel. Patricia Lalanda, socia del bufete Loira, una profesional experta jurídica a la cual siempre agradecemos mucho sus colaboraciones. Muchas gracias por venir. Y Víctor López, de la empresa del operador goldenpark.es. También muchas gracias, Víctor. También no quiero dejar de aprovechar para agradecer a personas que por razones de agenda o por lo que fuere no han podido estar aquí, pero que me gustaría agradecer porque han colaborado también en las reflexiones que posteriormente veréis en el libro, ¿no? Me refiero a Miquel López de Torre, de Sportium, Gonzalo de Osma de Codere, a Marta de Pablos de Vodafone, Albert Daudé, que sí que está por aquí, pero también se lo agradezco personalmente. Okay. Sergio Rupere del Casino Gran Madrid, Camila Bright de Cloudbet y Alba Castro y todo el equipo de CREAP, que han colaborado también sobre todo en temas logísticos a nivel de lo que es J Digital. A todos ellos muchas gracias y muchas gracias sobre todo por colaborar en este proyecto. Antes de iniciar, una de esas personas que también ha colaborado es Martin Eicher, que es el secretario de la ECBA, de la European Gaming and Betting Association, al cual también le pedimos opinión, porque lo que buscamos también es una perspectiva, una expectativa a nivel continental, ¿no? A nivel de las expectativas de lo que es el sector del online en general, ¿no? Y en consecuencia tuvo la gentileza, no podía estar aquí, pero tuvo la gentileza de enviarnos un vídeo que os pasamos ahora con el translation en la parte inferior para que no haya ningún problema. Adelante. Greetings from Brussels. My name is Martin Heyer. I'm the Secretary General of the EGBA, the European Gaming and Betting Association, which is representing the leading online gambling operators in Europe.
very good for you to be here, and Oscar, congratulations with the launch of your book. We were very happy to contribute to it because it's important to take stock and also to take stock of what's happening across Europe. Now, if you look at the regulation in Europe, it has been developed very rapidly. The last, let's say, 10 years, almost all countries now have a multi-licensing regime, like in Spain, where you can get a license provided you comply with the rules and regulations. The rules and regulations have changed and are changing quite rapidly as well. A lot of focus now on consumer protection, which we think is good. It's important for the consumer. It's important, of course, for the politicians, but also for us as operators, that there are clear rules that we can help protect our consumers. Some of the rules are not very up to date. They need to be updated for technology reasons, but also because there's more evidence-based regulation necessary. And I think there's a lot that can be done also in terms of consumer protection based on new technologies like algorithms, AI, whereby we can more and better help consumers to help protect themselves as well. I think that's a very promising new area that's being developed very rapidly. So that's, in a nutshell, a very short summary of where we are in Europe. Exciting times. We need to have some other regulation, but there will not be much less regulation. But it's very important for us to work together with all the stakeholders, so the regulators, the industry, health, people that have experience with gambling problems as well, and also academics and people that are able to write about it. And that's also why this book of Oscar is relevant and important, because it helps us to take stock of where we are. So thanks again. Thank you very much for your attention, and Oscar, good luck with this important day today. Thank you very much. Muchas gracias, Marten. Y ahora, como os decíamos, vamos a iniciar una mesa redonda en la que hemos planteado 5 grandes ítems, 5 grandes temas, para que puedan ser desarrollados cada uno desde el perfil que representa cada uno de los ponentes con sus aportaciones. El primero que hemos planteado es el marco regulatorio actual en España. Entonces, lo que buscamos, tenemos poco tiempo, ya os he insistido mucho en que sobre todo tenéis que hacer planteamientos muy sintéticos, pero en cualquier caso os traslado la primera cuestión sobre el marco regulatorio actual en España. Primero podéis hablar sobre eso y también sobre los 2 proyectos más inmediatos que aparentemente tenemos sobre la mesa. Una puntual reforma de la ley del juego online estatal y, en segundo lugar, también ese proyecto de Real Decreto de juegos de entornos más seguros. Primero se lo vamos a plantear a Patricia, ya que es la jurista, que nos aporte su visión. Me lo imaginaba, ¿eh? No me dio tiempo. Bueno, primero, muchas gracias por acogerme hoy aquí. Creo que es una iniciativa buenísima. Muchísimas gracias, Oscar, por tenerme en cuenta para The Future is Now. A mí me gusta ser parte de ese future con el resto de los que estamos aquí. Entiendo que pide sintetización. Voy a intentarlo. Vamos allá. Estoy segura de que la mayor parte de los que asisten hoy aquí saben más o menos dónde nos encontramos a nivel regulatorio. Sí que es cierto que durante este último año la dirección del juego nos ha tenido bastante ocupados, incluso en verano, lo cual, bueno, puede ser algo positivo o negativo, pero desde luego es algo que requiere bastante análisis. El proyecto de Real Decreto de Juegos Más Seguros vio el primer borrador la luz en verano de este año, sobre julio, y en paralelo además se anunciaba una propuesta de proyecto de ley de modificación de la ley del juego. Y no es baladí que fueran además de una manera interconectada, porque uno, para el buen desarrollo y fundamentación del proyecto de Real Decreto de Juego Seguro, vamos a llamarlo así para ir acortando, del Real Decreto de Juego Seguro, requiere, como una de las piezas angulares realmente, que la dirección del juego tenga la potestad plena de reglamentar el asunto que preocupa, que es supuestamente el desarrollo del artículo 8 de la Ley de Juego. Si cogemos el artículo 8 de la Ley de Juego, que no voy a proceder a leerlo ahora, pero que más o menos seguro que en algún momento de vuestra trayectoria profesional lo habéis podido leer, desde que vio la luz en el 2011, en la Ley 13, no se sabe muy bien realmente hacia quién va dirigido cada uno de los párrafos de dicho artículo. La primera parte del artículo hace mención a que es necesario
que el juego se regule con unas políticas de juego responsable. Eso parece que es una entrada general, una idea fuerza que además luego sí que se ve desarrollado en el proyecto de reglamento. Luego, en el segundo párrafo, sí que hace hincapié de que bueno, la Administración debe desarrollar planes de incentivar a que la regulación vaya en el sentido más responsable posible. Y en el último término sí que hay una referencia y una exigencia concreta a los operadores de juego para que realicen unos planes de política responsable. Entonces, con esta base legal es la que luego cuelga el Real Decreto de Juego Seguro. ¿Es suficiente esa base legal para todo? ¿Es suficiente ese marco jurídico para luego el desarrollo de la Dirección General de Ordenación del Juego de este elemento, de este reglamento que ahora tenemos encima de nuestra mesa? Bueno, pues desde luego yo creo que sí que puede que adolezca de ese principio de legalidad que exige todo reglamento. Podemos también adentrarnos, y eso nos llevaría más de una hora, en discernir si efectivamente la dirección del juego tiene incluso esa potestad o si por el contrario, a través de esa modificación que intenta la nueva ley, el nuevo proyecto de modificación de ley del juego, es lo que se requiere para que la ley, para que la dirección del juego realmente pueda desarrollar este Real Decreto. Bueno, yo tengo hecho el análisis y considero que, en cierto modo, no se necesita aportar de mayor protección o de mayores funciones a la Dirección General de Ordenación del Juego, sino que, por el contrario, lo que se necesitaría en realidad es una modificación completa de la ley del juego para poder realmente dar esa fuerza legal que necesitaría la Dirección del Juego para poder desarrollar todos esos artículos que estamos observando en el proyecto de decreto. Entendiendo y con el máximo respeto a todos los técnicos de la Dirección General de Ordenación del Juego, como no podía ser de otra manera, creo que estamos aún lejos de ver un texto que realmente recoja lo que necesita este sector. ¿Por qué es así? Bueno, pues uno de los elementos, y podría enumerar muchos, pero uno de los que a mí por lo menos me llaman más la atención es la categorización que han hecho de los jugadores. Resulta que ya los jugadores, no conforme al texto que ahora mismo constamos, aunque sí que ha habido ciertas modificaciones en la segunda versión que ha sido enviada al TRIS recientemente, sigue habiendo reflejado ahí una diferenciación de distintos jugadores intensivos, que bueno, que ahora lo han modificado, ya no se llaman jugadores intensivos, sino jugadores con comportamientos intensivos. Además, el léxico del texto es bastante confuso y difícil de leer, porque evidentemente están intentando trasladar un lenguaje políticamente correcto, pero bueno, tenemos los jugadores intensivos, los jugadores jóvenes, los jugadores participantes en cursos en comportamientos de juego en riesgo y, por supuesto, los jugadores autoprohibidos y los jugadores autoexcluidos. Bueno, ya partiendo de esta base, podemos, incluso aquellos que no sois conocedores de derecho, podéis intuir que quizás podamos adolecer de ir en contraposición con la Constitución Española del Derecho de la Igualdad. También, además, en este punto concreto, creo que cabe la posibilidad de intentar explorar si realmente se está coartando la propia libertad de los jugadores. Por suerte ha habido una modificación bastante coherente desde una versión a otra, que es en la primera versión se le prohibía al jugador seguir jugando registrado fuera del territorio español. Evidentemente no tenía sostén ninguno en la normativa y han entendido desde la Dirección General de Ordenación del Juego que ese artículo debían eliminarlo directamente. Por parte de jugadores jóvenes, qué decir, ¿no? A partir de 18 años somos todos adultos según nuestra Constitución española, y crear una categorización que además tiene un impacto material en lo que pueden hacer los jugadores, como puede ser utilizar determinados medios de pago, pues quizás eso requiere mayor análisis y, como digo, quizás requeriría haber sido sustentado en una norma de rango legal y no un reglamento, como es el caso en este momento. Correcto, Patricia, si te parece.
vamos luego formulando a partir de lo que puedan decir tus colegas de mesa. ¿Te parece? Por supuesto. O No, yo lo prefiero, ¿eh? ¿Sí? Vale. Pues venga, Víctor, por favor, la percepción de ese marco en la óptica de un operador. Bueno, al final, tal y como indicaba Patricia, la parte jurídica, ella es la experta, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de operador, al final, lo que hablo de título personal de Golden Pass, lo que hemos hecho es desde el primer borrador, lo diseccionamos entero, el segundo idem, y sabemos que esto no es definitivo, que pueden haber cambios, pero puede ser que venga. Entonces, nosotros, ¿qué hemos podido ver? Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo según qué artículos. Lo único que tenemos que hacer el operador al final es acatarlo, porque el regulador regula y el operador tiene que operar a través de una regulación, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de operador, ¿será complicado? Sí, será complicado. Pero no será complicado solo desde el punto de vista de operador. Al final, todo site está sustentado a través de una plataforma, por tanto, la plataforma tiene que asegurar esos artículos que son más técnicos, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito, el tema de jugador intensivo. Al final, nosotros no podemos estar, el operador no puede estar revisando, chequeando manualmente toda esta información con miles de jugadores diarios. Evidentemente que es la plataforma la que nos tiene que ayudar. Luego está el tipo de contenido, tipo de juego, tipo de promociones que se le hacen. No olvidemos que no el 100% de las promociones las hace el propio operador, sino que viene inducida o viene recomendada por los propios proveedores de juego. Entonces, creo que toda esta regulación o todos estos cambios no es un hecho propio del operador, sino que al final es de todos los integrantes que forman el sector del juego online. Operador, plataforma, que es donde se sustenta todo, y el propio proveedor de contenido, que es el que otorga los juegos, lo que juegan los jugadores. Entonces, desde la parte del operador, intentar coordinar todos estos actores para intentar cumplir a rajatabla lo que el regulador indica. Aurora Merino. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta jornada y sobre todo teniendo en cuenta estos colegas de mesa redonda tan ilustres, a los que a muchos conozco desde hace mucho tiempo, a otros menos, pero han sido hasta reguladores. Bueno, yo lo que quería comentar desde mi perspectiva como laboratorio es que estamos clarísimamente en una etapa en la que existe una tendencia de modificación de regulación del juego a nivel europeo, digamos, relacionada con el juego responsable. Es noticia todos los días, todas las jurisdicciones están haciendo algo nuevo y esto lo sabemos así. En España, encima, tenemos todo el tema de la opinión pública, la percepción negativa, la demonización que estamos viendo por parte de algunos sectores, todos sabéis cuáles, de nuestro sector en el que trabajamos y nos movemos muy regulados y portándonos muy bien, ¿no? Y los cambios que estamos viendo en muchos sentidos pueden implicar una canalización hacia el .com. Eso lo sabemos todos. Menos oferta, complicaciones, distorsión del juego en jugadores sanos, digamos, no sé cómo decirlo para ser políticamente correcta, pero bueno, me entendéis todo. Reality checks, establecimiento de sesiones, todas estas cosas, ¿no? Y aparte, como laboratorio, y echando piedras sobre mi propio tejado, que es algo que hago mucho y los que trabajáis conmigo lo sabéis, pienso que además implica unos esfuerzos a nivel técnico, a nivel humano, esfuerzos de implementación de cambios, de modificaciones en la plataforma, en los juegos. Vais a tener que cambiar un montón de cosas en los juegos, los near miss, las pérdidas disfrazadas de ganancias, todas estas cosas. Si el proyecto este de juego seguro tira para adelante, vamos a ver muchos cambios, vamos a ver muchos procedimientos de solicitudes de cambios ante la DGOJ, certificaciones, llamad a mi puerta, pero me parece hasta mal, ¿no? que todo esto realmente pienso que hay que encontrar un equilibrio entre lo que es una regulación lógica y como se puede ver en muchísimos aspectos, una regulación lógica para proteger a las personas que pueden tener problemas con el juego, que todos sabemos que estamos hablando de un índice de prevalencia bajísimo en España, pero bueno, que hay que encontrar ese equilibrio y proteger un sector en el que los operadores legales, los proveedores legales, son los que realmente hacen las cosas bien hechas.
son los que protegen al jugador, los que se preocupan de implementar herramientas de juego responsable, los que pagan impuestos, etc. Ya me he metido en un jardín, pero pienso que es así, que todos los cambios técnicos que implican estos cambios legislativos pueden hacer que operadores y proveedores internacionales que no trabajan únicamente en España decidan no esforzarse para continuar en el país. Correcto. Juan, como representante de una empresa operadora como Scoder Online, ¿tu opinión al respecto? Voy a seguir en la línea de Víctor, que es totalmente cierto. Al final, un cambio regulatorio tan profundo que afecta mucho a la plataforma requiere de grandes desarrollos tecnológicos, de desarrollos en los operadores de juego, de desarrollos en los proveedores de juegos, de desarrollos en las plataformas de pago. Son unos desarrollos que son complicados, que son difíciles de llevar, que requieren tiempo. Y tanto el anterior Real Decreto como este no contempla tanto tiempo para la realización de los cambios. Al final, uno de los problemas que nos enfrentamos en el anterior Real Decreto es que entra en vigor prácticamente, o partes entran en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE. No sabes exactamente si desde el último borrador que se presenta al Consejo de Estado y el que llega al Consejo de Ministros va a haber cambios, no va a haber cambios, con lo cual estás ahí navegando en la incertidumbre a la hora de empezar los desarrollos. Y es luego es verdad que se contemplan moratorias y este Real Decreto de Juegos Seguros sí que contempla moratorias creo recordar que de 6 meses en algunas partes, pero no en todas, y eso es un temor para el operador. Luego ya desde el punto de vista más puramente de negocio, una de las cosas a las que nos enfrentamos y que más nos preocupa es el tema de creo que lo ha iniciado Patricia, el tema de las tarjetas de créditos y la due diligence económica de los jugadores. Sí, eso hablaremos luego. En en la parte hablamos de las tarjetas en la parte de las tarjetas de crédito, en la parte de los pagos. Perfecto. Por último, ya desde el punto de vista del impacto que puede tener en el negocio, yo sí veo que a lo mejor tiene un impacto menor, o sea, es un impacto que se va a notar a más largo plazo porque tiene que ver con el comportamiento de los jugadores respecto al Real Decreto de Comunicaciones Comerciales. Pero sí veo que esto va a generar un problema en el negocio. O sea, yo creo que, bueno, me voy a tirar a la piscina con esta profecía, ¿no? Pero sí creo que a partir del próximo año va a haber operadores que van a sufrir y esto va a encaminar al sector a un proceso de reestructuración yo creo que veremos fusiones y veremos adquisiciones en un plazo corto. Correcto, Juan. Busquemos ahora, por ejemplo, la perspectiva del proveedor de contenidos. José Antonio. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Y gracias, Óscar, por la presentación. La verdad es que lo habéis dicho un poco todo, ¿no? Lo que desde la parte de proveedor nosotros también pensamos. Querría recuperar unas palabras que dijo Juan Espinosa en una de las conferencias o charlas que hiciste hace un par de años. Él comentaba que habían elementos controlables o regulados dentro de lo que sería la regulación española y que luego habían unos elementos externos que hacían que la regulación pues, pudiera ir por diferentes caminos, ¿no? En este caso, él esgrimió en su momento pues, la política, él esgrimió pues, lo que sería la presión social, esgrimió también lo que sería la parte de prensa, que ahora comentaba Aurora. Yo creo que estamos ante un tipo de regulación que más tiene que ver con esa presión externa que no con la presión interna o con realmente el sector y cómo los operadores y cómo la regulación hasta ahora hemos ido avanzando y haciendo una metamorfosis de todo lo que sería la regulación actual en España, ¿no? Que siempre ha sido, yo creo que operadores, de hecho todos los actores de lo que sería el entorno regulado en España, siempre hemos sido muy pro a nivel de juego responsable, juego seguro, de fraude, de blanqueo de capitales, protección del usuario. Y hemos dado muchísimas herramientas y muchísimas opciones para poder llevar a cabo toda esa regulación, porque al final la tecnología lo que nos permite es pues, llevar a cabo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos encontramos con regulaciones que realmente nos acaban de poner una serie de diferentes compartimentos a nivel de lo que sean los usuarios. Nosotros en la parte de desarrollo tenemos el artículo 17 que no acabamos de ver claro, pues como por ejemplo pues, un ente regulador puede, una vez el producto está finalizado, nos puede decir, oye, este producto pues no es afín o sí es afín, ¿no? Entonces, al final son
unos baremos absolutamente pues que están fuera de lugar y que nosotros no entendemos bien, es decir, no son algo específico que podamos determinar exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos todos un poco en este formato americano de wait and see y creo que, bueno, tenemos que luchar un poco entre todos también para intentar también, dentro del respeto que merece la DGJ y el Ministerio, pues absolutamente intentar llegar a un punto de acuerdo porque, pues como decías, Juan, antes, al final veremos el año que viene pues, problemáticas asociadas a esto. Nosotros tenemos que adecuarnos, Óscar, a todo lo que diga la regulación, no solo aquí, sino en el resto de Europa y en el resto del mundo, que, como decía Aurora, pues se está variando. Esa es un poco nuestra perspectiva. Correcto. Y Jorge Hinojosa, en tanto personificas a la asociación representativa, si acaso sucintamente nos planteas cuál es el posicionamiento al respecto. Vale, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Como tú bien decías antes, para mí es casi mi prueba de fuego, porque no había, con la pandemia por un lado, tanto Zoom y no haber tenido oportunidad de reunirnos, es la primera vez que me encuentro con tantas personas que tienen mucho que ver y que tienen mucha responsabilidad y que yo además estaré encantado de... Desde el punto de vista, si nosotros defendemos como J Digital que el marco normativo es conveniente porque nos genera un entorno de seguridad y de confianza para operar, nos teníamos que preguntar si este marco normativo genera precisamente el entorno de confianza y de expectativa hacia el futuro para que el operador que actúa legalmente no solamente que se mantenga, sino que encuentre incentivos, que por tanto encuentre que es posible seguir avanzando y que ahuyente el flujo de jugadores hacia el juego ilegal. Bueno, esto sería bastante discutible porque como creemos que la normativa de la que parte el gobierno en general parte de una presunción que no está tan clara, desde luego no está nada acreditada, como es un problema de alarma social relacionado con el juego, pues al final podemos discutir si la normativa que se está poniendo en marcha tiene más que ver con un problema del Ministerio con el juego que de la sociedad con el juego. Yo creo que el Ministerio tiene un problema mayor que la sociedad con respecto al juego, porque hace de facto prácticamente, desde el punto de vista de la comunicación, muy difícil el que se desarrolle, porque al final un sector robusto como el del juego generaría, en primer lugar, más competencia, más garantía, más ventajas para el consumidor usuario y, en definitiva, seríamos muchísimo más interesantes precisamente para corregir lo que persigue la norma. Por tanto, yo creo que, sin entrar en detalles del decreto, que podríamos entrar sobre el tema que ha comentado antes Patricia de la categorización, sobre el tema del tiempo que ha comentado Juan Heredero, yo creo que es imprescindible que el Gobierno atienda una petición del sector y es posponer al menos al 2023 la puesta en marcha de algunos aspectos que desde el punto de vista técnico es complejo y dificultoso que se puedan realizar en el tiempo que lo plantea, por no decir de algunas otras cuestiones que son técnicamente con estas dos ya concluyo en esta primera intervención. Por ejemplo, en la parte de la información, la propia FEJAR plantea la dificultad extraordinaria de prestar un servicio, las lenguas cooficiales, etcétera. Es decir, que hay incluso problemas desde el punto de vista práctico para algo que es tan conveniente como que se favorezca el servicio de atención a las personas jugadoras. Y finalmente, un tema de subjetivización de la condición de la persona en la norma. Es decir, no se puede establecer en un decreto como este último. Nosotros estamos presentando alegaciones durante el tiempo de la consulta y también ahora lo vamos a seguir haciendo en la medida en que el director general nos invitó en nombre de todos los operadores del juego digital a hacerlo hasta el último día. Seguiremos presentando nuestras propuestas que creo que tienden básicamente a mejorar y sobre todo algo que es que sea cumplible el deseo de los operadores, que es cumplir la ley. Es decir, aquí se ha dicho antes, queremos cumplir la ley y esa es la obligación que tenemos, que nos pongan por lo menos la posibilidad de hacerlo, no digo fácil, hacerlo posible, porque hay algunos aspectos del Real Decreto de Juego Seguro que es altamente dificultoso, difícil entender que se puedan llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que hay algunas mejoras con respecto al segundo borrador que al primero, pero para mí hay un problema de fondo, y es que conceptualmente la normativa no está pensada, aunque se diga solo desde el punto de vista de protección de colectivos vulnerables, sino que va a algo más allá, que puede poner en riesgo, sobre todo algo que me parece muy importante, la confianza de los operadores y que se nos desvíe hacia mercados ilegales, que eso sí que en todo caso no creo que nadie esté en condiciones de aplaudir. Correcto, Jorge. Que Juan Espinosa y Miguel de la Fuente actúen al final no es casual, pero en cualquier caso le vamos a pedir a Juan y a Miguel que aporten brevemente una opinión, si es que la tenéis.
Pues comienzo yo sin... Sí, sí, sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Y la verdad es que es un placer pues comparecer y estar hoy aquí con todos vosotros. Hace ya un tiempo que, como sabéis, dejamos la responsabilidad de la Dirección General de Ordenación del Juego y es un placer, en todo caso, pues tener la oportunidad de compartir este rato. A mí me gustaría, como aportación complementaria y en lo que pueda valer, me gustaría, si me lo permitís, elevarme un poco. Voy a intentar no ser muy prolijo, pero elevarnos un poco y ver lo que está pasando en otros órdenes y en otros ámbitos para encuadrar bien lo que es la dinámica regulatoria en la que se puede insertar este decreto. Si nos salimos del juego y nos salimos de España y vemos cómo está la regulación o la protorregulación en el mundo de las nuevas tecnologías, lo que vemos en Europa, por ejemplo, con unas normas sobre plataformas digitales intervencionistas, con una norma sobre inteligencia artificial que cuando se aprueben vamos a ver cómo afecta a la industria del juego, intervencionistas. Lo que vemos es un proceso de asimilación de la realidad tecnológica y de que el mundo de los derechos, o si queréis, del interés público, intenta aprovechar esa realidad tecnológica para conseguir sus objetivos teóricos. En este caso puede ser proteger a los consumidores, etcétera, etcétera. Digamos que eso es una tensión, una dinámica que ahora mismo es insoslayable en todo el panorama, digamos, en la realidad económica, más allá del sector del juego. En el sector del juego se junta o se añade a lo anterior, porque yo hago referencia a lo anterior porque es muy difícil, digamos, negar esa dinámica. En este sector lo que se junta, desde el punto de vista de la voluntad regulatoria a la que responde este Real Decreto, que más allá de su concreción y de sus redacciones, pues yo creo que también es justo decir, para lo malo y para lo más malo, que obedece a una dinámica también de antiguo, no solo exclusivamente del gobierno actual. Se junta que digamos, hay una precisión del paradigma regulatorio de la protección al consumidor. Eso subyace al decreto de publicidad, lo podemos comentar luego, subyace a esto, que es intentar proteger de manera desigual o de manera distinta a aquellos que están en situaciones, según considera la autoridad, el regulador, la norma, etcétera, en situaciones distintas. Eso es un objetivo muy ambicioso, un objetivo que nos lleva y nos conduce necesariamente a ver cuál es la letra pequeña, porque al final, y esta es la última reflexión que quería yo hacer, no tenemos que perder de vista, lo ha dicho antes Aurora y Jorge, que hay, digamos, amenazas fuera del ecosistema o realidades fuera del ecosistema regulado de los juegos en los Estados miembros que pueden aconsejar, ya digo, el precisar o tener el mayor éxito posible en la letra pequeña. Y me refiero a que los ecosistemas económicos y regulatorios son entes vivos, que la amenaza del juego no regulado, o por algunos llamados, entre los que yo me incluyo, juego ilegal, va cambiando. No es lo mismo dentro de hace 10 años que dentro de 10 años que en el momento actual, y que hacen falta unos instrumentos y sobre todo un nivel de afinamiento regulatorio que no haga desincentivar al punto de impedir y derivar el consumo hacia otros tráficos no regulados. Y luego podemos hablar, pero yo creo que estamos en una encrucijada en el mundo del juego muy parecida a la que se vivió hace 15 años entre el mundo presencial y la regulación del juego online. Y tenemos que ponernos a hablar ya de regulación del juego descentralizado, de regulación de fenómenos no estrictamente, en su caso, regulación, fenómenos no estrictamente vinculados o encardinados en el juego actuar de azar, este tipo de cuestiones, y al final pueden, un excesivo intervencionismo que duda cabe que puede acabar derivando tráfico hacia entornos pues no deseados. De manera que esa sería mi última reflexión y contribución. Correcto. Gracias, Juan. Miguel, una última pincelada como proveedor. Vamos a ver, yo quiero decir, lo veo dar las gracias a MGA por haberme invitado a participar en el libro y en esta mesa redonda, en este magnífico edificio que habéis construido, que nos da mucha envidia, tengo que decirlo.
Segundo, decir, estamos en el sector online. Somos capaces de adaptarnos a todo aquello que nos pidan. Lo hacemos con esfuerzo. Tenemos esa suerte, pero lo hacemos con esfuerzo. Pero yo quería dar dos pinceladas. Y una va a lo que ha dicho Patricia. Es decir, en cualquier sector necesitamos un marco estable y claro, marco legal. Es decir, es imposible que la gente invierta y haga proyecciones de futuro si no sabe lo que pasa. Estamos en el juego. De momento tiro la bola en la ruleta y digo, la bola está, usted ha apostado, pero usted, le voy a pagar la mitad. No vale, protestaría la gente. Pues esto es lo mismo, la gente invierte dinero. Está haciendo proyecciones. El marco tiene que darle una cierta estabilidad a quien está trabajando. Aunque yo entiendo que haya que haber todas las modificaciones que tengamos que tener para garantizar todas las garantías que haya que tener. Pero oiga, sea usted un poco consciente, regulador nuevo, antiguo, que las industrias hacen sus proyecciones conforme a un determinado escenario. Y segundo, yo quería ir al tema del juego responsable. Primero, esto es juego, esto es entretenimiento. Es decir, hay que verlo así, lo tiene que ver la administración, lo tienen que ver los jugadores. Esto no es una manera de vivir, es un entretenimiento como ir al cine o ir al restaurante. Y responsable, me refiero a responsable. Es decir, vamos a ver, aquí lo que falta es educación en los jugadores, en general en la sociedad. Y lo que falta de verdad es responsabilidad. No puede usted pretender, y siento ser polémico, que los operadores sean policías, sean psicólogos que catalogan a los jugadores. Se me ocurre, y quiero ser polémico, que mañana digamos, cuando usted esté detrás de la barra de un bar, me tiene que decir si ese señor tiene el hígado muy hinchado porque ha bebido ya 3 copas. Oiga, yo no puedo hacerlo, no lo sé, no soy médico. O, oiga, usted es dependiente de una tienda, esa señora es compradora compulsiva. ¿Y cómo lo sabes? No sé, pues invente usted algo con una plataforma para ver si la señora lleva comprando mucho o ha pedido mucho en Amazon. Oiga, esto es un problema de educación de la sociedad. Los agentes de cualquier sector pueden ser responsables, pueden ayudar, pueden colaborar, pero no puede ser en última instancia el responsable de los comportamientos de las personas. Simple. Correcto. Muchas gracias, Miguel. Hemos culminado el primer punto, nos hemos pasado, evidentemente, no podía ser de otra manera, pero en cada uno de los siguientes puntos hay bastantes aspectos que incluso habéis citado ya en este primer apartado. Con lo cual, entramos en el segundo, que hemos definido como el marketing, cómo vehicula el sector la nueva normativa publicitaria. Y aquí le vamos a dar la palabra a Juan Heredero, a ver tu opinión al respecto, la primera aportación. Bueno, pues el escenario con el nuevo Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, pues bueno, la línea de la nueva regulación es básicamente que la publicidad solo sea recibida por la gente que tiene un interés manifiesto en el juego, y eso al final pues acaba limitando las audiencias a las que puedes llegar y a las que puedes convertir en clientes, ¿no? En cualquier caso, son, como ha dicho previamente Víctor, como operador, son las nuevas reglas del juego y son las reglas del juego para todos y nos tenemos que adaptar a ellas. Los operadores nos hemos adaptado ya. Lo que creo que todavía no ha ocurrido es los medios nos han acabado de adaptar. Por ejemplo, en prensa deportiva online, para mi parecer, son los que van más atrasados. Tienen una posibilidad que es hacer publicidad. O sea, puede haber una sección de apuestas dentro de la home que puede reenviar a la sección de previo comprobación de que el usuario es mayor de edad, es donde se puede poner la publicidad. El problema es que esa sección apenas genera tráfico porque el contenido no es atractivo, se está convirtiendo en un catálogo de anuncios, ¿no? Entonces ahí sí que los medios tienen un camino por explorar, de tratar de hacer que el contenido que aparezca allí sea un contenido más atractivo, más interesante para generar ciertas audiencias y que la gente al final vea los anuncios. Sí que se ha visto algún movimiento curioso, por ejemplo, también en este sentido. Me ha llamado la atención un periódico, L'Esportiu de Cataluña, es un periódico muy pequeño, deportivo, que ha puesto el disclaimer de mayor de edad y nada más entrar en la web. Actualmente no tiene publicidad de apuestas, no tiene esa sección de apuestas, pero ya está, digamos, restringiendo la audiencia a mayores de edad. Hay otros medios como la televisión o la radio que sí que se han adaptado ya. Por ejemplo, la televisión y la radio lo que está haciendo es
todos estos programas, sobre todo de cara a apuestas deportivas, de generación de tertulia deportiva, lo que han hecho ha sido tratar de retrasarlo un poco en el tiempo, en la parrilla, para que acabe entrando la publicidad a partir de 1 de la mañana, y la franja de 3 a 5, que se están empezando a crear muchos programas específicos de una persona que juega la ruleta en directo, o un programa dirigido por un operador en el que habla de sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, este tema de limitación de las audiencias sí que creo que es una cosa que va a afectar mucho en el futuro al negocio. De hecho, bueno, a mí no me gustaría estar en la piel de los operadores que obtuvieron la licencia en 2019, que invirtieron todo el dinero que es crear una plataforma, y que cuando vas a punto de estar en el momento de lanzar el negocio, te encuentras con esta limitación que hace que no puedas llegar a alcanzar la cuota de notoriedad necesaria para que el negocio vaya para adelante. Y es cierto que en este sentido hay cierta competencia desigual, vamos a llamar, porque estos nuevos operadores no van a poder competir en la misma igualdad de situaciones, en la misma igualdad de condiciones que hemos tenido los operadores previos. Y también está pasando que una de las consecuencias que está teniendo es que el hecho de haber menos espacio publicitario, menos inventario, lo que está provocando es que todos los grandes operadores, a lo mejor con mayor presupuesto, nos estamos pegando por ese espacio. Está generando una subida de precio y está dificultando enormemente la entrada de otros operadores menores, otros operadores más pequeños con presupuestos inferiores. Y sí que creo que, esto es una de las consecuencias que creo que con el futuro puede llegar a conducir a una desatomización del sector y una concentración del sector. Correcto. Le voy a dar la palabra a Jorge. En cualquier caso, si queréis, si tenéis alguna duda sobre este bloque en concreto, podéis levantar la mano, e incluso cuando termine la intervención de alguno de ellos podemos plantearla, y así también focalizamos algún aspecto que pudiera escapársenos, ¿no? Sí, Jorge, adelante. Sí, en relación a este epígrafe, la verdad es que desde el punto de vista de J Digital, si analizamos el decreto de comunicaciones comerciales, realmente de facto lo que está es prohibiendo absolutamente un aspecto sustancial y fundamental, que es la comunicación con los consumidores y usuarios jugadores. Con lo cual, esta limitación, primero de hora, segundo de formato, tercero de contenido, realmente, ya insistimos, hace muy difícil el desarrollo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno hace difícil el desarrollo? Que lo hace poco atractivo y por lo tanto vuelve a recuperar la idea inicial. Al final acaba siendo un lugar donde no van a llegar los que, ni los mejores ni los que están en mejores condiciones. En segundo lugar, da la impresión de que solamente se han fijado en los operadores y en el juego digital, pero detrás de esto están los medios, están los clubes de fútbol, están otros muchos actores y sectores de la sociedad que de pronto también se han encontrado fuera del paraguas en el que podían estar recogidos. Y tercero, un tema que, aun a pesar de las estrategias que cada compañía y cada empresa pueda llevar a cabo, no es menos cierto que hay problemas de interpretación y que hay operadores que entienden de una manera y otros de otra. Yo creo que aquí el trabajo que tenemos que hacer es de consensuar, simplificar y sintetizar un poco best practices en materia de comunicación y publicidad. Pero hay un tema que, con esto concluyo, que sí que nos preocupa a todos y que de cara al futuro se lo hemos advertido a la Dirección General. El hecho de llevarse regulaciones de esta naturaleza a ley, como es el caso de la ley audiovisual, nos va a enfrentar que cuando queramos modificar o se quiera modificar, ya no es una decisión de la Dirección General en el ámbito de un decreto, de un real decreto, de una norma de rango inferior. Es que necesitaremos cambiar la ley para cambiar el horario. Es decir, que incluso el que quiera subirlo de 1 a 6 o de 12 a 4, tampoco lo podrá hacer la DGOJ. Y creo que el regulador debería darse cuenta que pierde una potencialidad de control y de regulación del juego que llama la atención que no se ponga enfrente el Ministerio de Consumo frente al Ministerio que, no sé si es Cultura o Presidencia, está llevando a cabo la futura reforma de la ley audiovisual. Por lo tanto, me parece que los operadores tendrán que echar toda la carne en el asador para inventar fórmulas de comunicación, recuperar el concepto más noble de la comunicación de la publicidad, que es información al consumidor, y tercero,
tendremos que sacar durante el día nuestros activos, y los activos del sector son claros, el compromiso con el juego responsable, con el juego seguro, y a lo mejor hay que salir con banner durante el día diciendo que estamos aquí por el juego seguro, y por lo menos que nos vean, porque es que de noche, más allá de los nichos de clientes, a nivel social creo que perdemos mucho. Por lo tanto, algunas reflexiones sobre No, planteas una reflexión que precisamente os quería introducir a los que vais a hablar a continuación sobre... Supuestamente hay una percepción negativa por parte de la opinión pública respecto del sector. Entiendo que en este bloque de marketing, comunicación con el consumidor, ¿habría alguna posibilidad o algún medio, algún canal, instrumento, herramienta que nos permitiera que esa percepción negativa cambiara, se revirtiera? José Antonio, empezamos por ti como proveedor de contenidos. Está claro. Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Sobre ese tema que tú comentas, Óscar, nosotros fuimos los primeros en firmar el Código Ético de Conductas Publicitarias hace 10 años. Quizá el Real Decreto ha tardado mucho en llegar porque se anunciaba desde hace un montón de tiempo. Lo que vemos desde la parte de desarrollo, es que efectivamente hay diversas opiniones al respecto de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Incluso en los propios sites de los operadores no saben bien si es posible poner un vídeo, no poner un vídeo, poner un personaje, no poner un personaje. De cara a todos los operadores que están del 2019, que están viniendo aquí, nosotros tenemos unos cuantos que han decidido pues, rescindir la licencia y no presentarse para España. ¿Cómo podemos revertir esa situación a nivel de la opinión pública? Yo creo que estamos atendiendo en los últimos año y medio a una demonización del sector muy fuerte, muy fuerte. Creo que la opción más lógica para combatirla es la transparencia. Esta creo que es la opción más lógica. De hecho, la DGJ siempre ha sido pionera en la publicación de información, documentación. Yo a veces cuando escucho pues, los diferentes estadísticas que aparecen en televisión sobre los menores de 18 años que juegan en el mundo online o la gente que... Yo la verdad es que me quedo muy sorprendido exactamente de dónde sale toda esta información que hace que además nos demonice, y no solo eso, sino que además el objeto del juego es como un tipo de producto que es pues muy perseguido por todos los medios, ¿no? Creo que tenemos que ser más transparentes, tenemos que ayudarnos de las asociaciones y de los proveedores y de los diferentes actores del sector para poder revertir esa situación. Creo que es posible. Hay mucho trabajo detrás, pero yo creo que se puede hacer. Correcto. Patricia, ¿tienes opinión al respecto? Sí, respecto a esto último, bueno, yo, fíjate, cada vez que oigo hablar a un operador, casi como que se desprende cierto complejo de haber crecido o de haberse mantenido durante esta época tan difícil. Yo creo que de verdad que los operadores deberían estar con la posición de estar orgullosos, no solamente en el discurso, sino en la actitud, ¿no? de la profesión en la que está desarrollando, porque efectivamente el sector es como cualquier otro, como tomas un café, etcétera, etcétera. Y entonces, desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que evidentemente no está ayudando mucho que precisamente toda esta regulación en sí, ¿no? Entonces hay que combatirla, como no podía ser de otra manera, y no podría decir yo otra cosa, desde un punto de vista jurídico, porque todo el mundo tiene opinión, pero al final el que nos va a dar la respuesta, precisamente en el caso del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, va a ser próximamente el Tribunal Supremo dando respuesta a los 3 recursos que fueron admitidos este pasado año. Ahora mismo están los autos vistos para citar fecha de votación. No sé si antes de diciembre podremos tener alguna respuesta. Yo creo que no, pero bueno, ahí ya veremos en qué queda todo esto, ¿no? Sé que se ha solicitado la nulidad completa por motivos formales, por motivos también materiales. Imaginémonos qué implicación podría tener en el Real Decreto de Juegos Seguros si el Real Decreto de Publicidad se determina que es nulo en alguno de esos artículos, ya que, como sabéis, el segundo
el segundo título versa sobre precisamente el juego responsable, que luego ha decidido trasladarse a un nuevo Real Decreto. Sinceramente, a mí me parece una conducta un poco chapucera, hablando mal y pronto, el decir, después de un año de aprobación de una regulación, que, oye, mira, nos hemos equivocado al meter 2 regulaciones en una, pues vamos a hacer un spin-off y a ver si esta vez lo hacemos de una manera mejor, ¿no? Ya asienta esas sospechas. Desde luego yo creo que también, y por sentar un punto de positivismo, el Real Decreto de publicidad sí que permite hacer todavía muchas cosas. Es evidente que en su última versión, que es la que no pudo realizarse alegaciones entre las que se pudo realizar ante el Consejo de Estado y la versión que fue enviada al TRIS, hubo modificaciones muy severas, como el de los patrocinios en las equipaciones deportivas, o esa modificación esencial del Real Decreto, uno de los motivos por los cuales está ahora mismo en recurso. A pesar de todas estas restricciones, como digo, se pueden hacer cosas. Yo no me gustaría estar en el papel de los responsables de marketing, porque son ellos los que tienen que ir descubriendo y teniendo las ideas que aún deja todavía, esas ventanas que deja abierta el Real Decreto, y que evidentemente habrá que validar en el sentido jurídico y en el sentido de la interpretación. Ahora mismo estamos en el campo de la interpretación. Tenemos muchos elementos y muchas fuentes jurídicas que nos ayuden a poder interpretar cada uno de estos artículos, que a cada uno le afecta más o menos, a los afiliados, a los operadores, y creedme que hay posibilidades, y desde luego no nos olvidemos que cualquier norma restrictiva en este sector y en otro ha de interpretarse de una manera restrictiva, en el sentido de que lo que está prohibido y no puede uno interpretar que está todo prohibido. La dirección del juego, y con esto termino, tiende un poco a acogerse a que todo puede caer dentro del gran paraguas de la publicidad indirecta, pero bueno, esto llevándonos a la teoría de la causalidad en el derecho penal, la madre que parió al asesino no es asesina también, es decir, cualquier publicidad que se haga, si atrae jugadores, no quiere decir que es publicidad indirecta. Entonces habrá que analizarse cada elemento, cada acción publicitaria que quiera realizar el operador y el afiliado, que están todos evidentemente metidos dentro del paraguas sancionador, pues habrá que ir analizando con mucho cuidado y en este sentido. Correcto. Bueno, la noticia de ayer en el Congreso de los Diputados fue que precisamente el Partido Socialista dijo que solo lleva 100 días de aplicación del Real Decreto, lo cual claro, no ha habido tiempo para valorar demasiado, ¿no? Porque ya hay pretensiones de incluso por la prohibición absoluta, ¿no? Pero bueno. Correcto. Si os parece, ya me han pasado al bloque tercero. Me han pasado al bloque tercero, pero yo le quería preguntar ahora a Juan Espinosa, si tenía alguna opinión al respecto sobre marketing e imagen, y luego seguimos ya con el bloque de personalización de oferta, que hablaremos de los medios de pago. Sí. Pues yo diría que hay que distinguir, en cuanto a tu pregunta de qué se puede hacer, qué margen hay. Yo creo que hay que distinguir entre la publicidad comercial, o si queréis, directamente destinada al consumo de determinadas actividades de juego. Aquí el decreto de publicidad, y sin perjuicio de lo que opinen los responsables de marketing de cada empresa, pero ciertamente limita, sobre todo lo que tiene que ver con la adquisición de nuevos clientes. En cuanto a la retención de los mismos, pues puede haber más matices, que bueno, si lo leemos en conjunción con el decreto que viene, pues los matices son también de gran limitación, pero bueno, hay más margen. Pero también que se ha dicho aquí de cómo limita a los competidores frente a los que ya están establecidos, yo creo que eso es un buen punto y lo suscribo totalmente. No es lo mismo quien ya tenga la imagen de marca formada aquí que quien la tenga por formar, eso está clarísimo. Pero yo diría, y por abrir una ventana de oportunidad, que lo que tiene que ver con la comunicación de la actividad, del posicionamiento o de la asimilación de la actividad dentro de la sociedad, existen oportunidades, y por más que pues cuestiones como prohibición de patrocinios, franjas horarias, etcétera, conducen a una menor presencia
de la actividad de la industria, si queremos, en el espacio publicitario. También es verdad que el propio decreto introduce alguna idea que no es inventar la rueda, que la hace todo, se hace en multitud de otros sectores, y seguro que Jorge, que tiene mucha experiencia en el ámbito de los consumidores, ojalá lo pueda suscribir, que tiene que ver con el posicionamiento desde el punto de vista de la responsabilidad social de entidades vinculadas, paralelas, con el posicionamiento de la industria. Yo creo que esto es una posibilidad, claro, mágara y a lo mejor ínfima con lo que es la expectativa de un operador comercial, que lo que quiere es posicionarse, adquirir clientes, retenerlos, etcétera, pero que es muy interesante para la batalla, si se me permite el término, en una de las dimensiones que constante y permanentemente se señala por parte de la propia industria que tiene que darse, que es la de la percepción y la de la asimilación social, la de la normalización, vamos a decirlo así. Hay en el decreto, como bien sabéis, una disposición adicional que permite y salvaguarda expresamente las iniciativas de este tipo. Y yo creo que merecerá la pena seguir los desarrollos en este sentido mediante las fundaciones correspondientes, ya sean de operadores individuales o de asociaciones de los mismos, porque verdaderamente, igual que ocurre en otros sectores como el farmacéutico, etcétera, pues dará mucha cancha, mucha oportunidad y mucho que hablar esta ventana. Por acabar con una nota positiva, Óscar. Muy bien, correcto, nos quedamos con lo positivo. Superamos el segundo y entramos en el tercero, que es la personalización de la oferta de medios de pago. Si os parece, Miguel, aunque habíamos dicho que de esto hablarías al final, pero para seguir un poco, Miguel, tú... Engancho, si quieres, engancha este anterior, tema y luego le damos la palabra a Víctor. De alguna manera, el tema que estamos hablando, no voy a hablar de la imagen, que desde luego ya me habéis oído alguna vez hablar, que esos 500.000 no sé dónde salían, y no sé cómo nunca hubo una respuesta de la industria firme contra esos anuncios en prime time en televisión, que prácticamente decía que todos los que estamos aquí somos delincuentes. Yo eso lo eché en falta, ¿no? Pero creo que esta nueva situación te lleva a un nuevo escenario, es decir, hay que reinventarse. Quizás había que pensar un poco que se abusó de la publicidad como tal en algún momento por algún operador, y eso ha llevado una cierta rémora para todo lo demás, pero hay que decir que ahora estamos en una nueva forma de atacar el mercado. Entonces habrá que ser mucho más, como diría yo, inventivo para poder captar y retener a los jugadores. Es decir, ya no vale con poner publicidad en todos los partidos de fútbol. Ahora hay que ser mucho más inteligente, hay que ser mucho más incisivo, y eso ayuda mucho también la inteligencia artificial, todo lo que luego vamos a hablar después. Pero claramente es una acción de marketing más personalizada, y si me permitís la comparativa con el cine, donde trabajé algún tiempo, todas las salas de cine daban la misma película y tenías que diferenciarte de la sala de al lado. ¿Cómo se hacía esto? Pues con el servicio, con la atención, con la calidad de lo que veía. Esto viene a lo que también decía Joan, es decir, de alguna manera, ¿cómo vamos a ser capaces de que nuestros juegos sean más amables para el jugador, es decir, más rápidos, que no se pierdan, que se carguen con rapidez, que sean más intuitivos? Todo esto va a ser lo que nos va a diferenciar de nuestra competencia, a cada uno de los operadores. Y esto tiene un componente tecnológico fundamental. Creo que me he excedido, perdón. Pues nada, se lo vamos a traspasar ahora a un operador, a ver qué dice. Bueno, o sea, aquí coincido bastante con Miguel, y volviendo un poquito al tema de los medios de pago, sabemos, porque al final el cliente final con quien hablas con el operador no habla ni con la plataforma ni habla con el proveedor de contenido. Lo que quiere el cliente es seguridad. Al final el cliente está depositando un dinero en algo online, o sea, desaparece ese dinero de su banco y aparece un numerito en un site de juego. Puede jugar, puede ganar, puede perder, y cuando gana, este hombre ha ganado un premio, ¿vale? Si volvemos al método tradicional de juego, tengo un 10º premiado de lotería de la 11, voy al banco y esto es mi premio, es mi dinero, me lo dan. Claro, ese jugador puede estar viendo ahí 10.000 euros de ganancia y decir, ostras, estoy confiando en esta pantalla que me pone 10.000 euros, quiero mi dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué es el operador o la tecnología, qué es lo que tienen que garantizar? Uno, que ese dinero esté disponible para el cliente cuando toque.
Dos, que sea rápido, es decir, el operador tiene ciertas obligaciones que ese dinero tiene que estar en X tiempo disponible para el jugador. Pero luego no hay que olvidar, y lo engancho con el primer tema, que tenemos una regulación que tenemos que cumplir ya no solo del juego, antiblanqueo de capitales, antifinanciación del terrorismo, etc., etc., etc. Entonces digamos que hay que buscar un punto intermedio entre cumplir todo lo que me indican, ser legal y revisar sin tener que hacer una due diligence a ese cliente, y tercero, que ese cliente cobre rápido su dinero, porque si no lo que va a hacer va a ser irse. En cuanto cobre ese premio se va a ir a otro operador. Y con lo complicado, engancho con el tema anterior, que tenemos que captar, no podemos permitirnos el lujo de que un cliente se nos vaya. Entonces digamos que estamos en un paradigma donde tenemos que poner en la misma ecuación rapidez, cumplir la regulación y tecnológicamente que no falle nada, ¿vale? Porque al final estamos hablando de un numerito, insisto, un numerito en pantalla de un premio que ha ganado un jugador. Sí, sí, y luego que comercialmente sea atractivo. Exacto, exacto. Entonces creo que la tecnología en este caso nos puede ayudar a asegurar que técnicamente ese dinero no desaparezca, ¿vale? Porque créeme que si yo hago un depósito y el dinero se va del banco al instante y no veo el numerito en el site, ese dinero no lo tengo ni en el site, no lo tengo ni en el banco. Ay, Dios mío, ¿dónde están mis 50 euros? ¿Vale? Entonces, digamos que es la tecnología la que tiene que ayudarnos a esta parte, digamos, tenerla controlada. Correcto. Aurora. Bueno, yo creo que sobre este tema la parte tecnológica, como ha dicho Víctor, es muy importante, pero además también tener en cuenta los diferentes métodos de pago que hay al alcance de operadores, de plataformas y del jugador a la hora de llevar a cabo, o sea, de concluir una experiencia de juego satisfactoria, porque es lo que ha dicho Víctor. Tú juegas por jugar, por pasártelo bien, es ocio, pero si ganas un premio, quieres llevártelo. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante y ante la que se avecina todo lo que hay, todos los cambios estos, incluso demonizar determinados métodos de pago, algunos con razón, otros con menos, creo que es muy importante utilizar todo lo que es toda la información, todos los datos que tenemos al alcance de la mano sobre las preferencias de los clientes, sobre tendencias en el mercado, tendencias de métodos de pago que se avecinan. Cada vez vemos cosas más chulas y más nuevas, y algunas dentro de la regulación, otras no tanto. Pero bueno, que hay que estar muy al día de todo esto y utilizar toda esta información, tanto de la base de datos de clientes que hay ahora mismo, o de jugadores que hay ahora mismo en España, como lo que hay en nuestro entorno. Entonces, pienso que soy una fan total de analizar números y tendencias y mirar un poquito más allá, tipo Matrix, a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y creo que toda esta información que podemos recabar va a servir no solo para proveedores de plataformas, estoy mirando a Miguel, pero él no me mira, no solo para proveedores de plataformas, para implementar nuevos métodos de pago, nuevas pasarelas, nuevas ideas, sino también para todo lo que ha hablado Víctor del tema de anti-blanqueo de capitales, anti-financiación de terrorismo, todo el conocimiento que se puede recabar para conocer qué podemos hacer si nos cierran determinados métodos de pago, lo podemos utilizar también para saber más del jugador, para utilizarlo para políticas de juego responsable. Entonces, lo que veo es que al final todo está muy interconectado y, como hemos dicho al principio, aquí lo que tiene que haber es equilibrio. Y tenemos que pensar que este es un sector apasionante para los que, como yo, somos un poquito frikis. La tecnología, precisamente porque es un sector en el que hay un retorno de inversión, las nuevas tecnologías se aplican rápidamente en este sector, ¿vale? Tenemos que aprovechar todo esto y tenemos que realmente darnos cuenta de que cuando estamos buscando alternativas de métodos de pago porque nos están cerrando las puertas a uno, podemos utilizar esa información para muchas más cosas. Correcto, Aurora. Jorge, damos por perdida la tarjeta de crédito y hay que explorar lo que decían, nuevas opciones de medios de pago, que aparentemente pues hay bastantes. Bueno, pero lo que no podemos tampoco olvidar es digamos, la cultura que tiene el consumidor español con respecto a los métodos de pago.
porque aquí tenemos un problema de sacralización, es lo bueno y es lo malo de la tarjeta de crédito, y hay menos consumidores habituados a otros sistemas de pago. Por tanto, yo creo que habrá que ver también cómo evoluciona esa confianza en otras fórmulas de pago, pero yo creo que es probable que sea también un argumento relativamente sencillo, ¿no? Como si el problema fuese de la herramienta de pago y no de todas las circunstancias que rodean en muchas ocasiones el comportamiento del jugador. Yo lo que creo es que hay un poco retomando alguna idea que se queda por ahí suelta, pero yo creo que es muy importante. Este es un sector que está también articulado en torno a la innovación tecnológica, que hoy día todos los retos que se plantea el sector de juego responsable, seguridad, control, de juego seguro, si alguien tiene capacidad para desarrollar políticas adecuadas es el propio sector. Y da la impresión de que todo se regula en contra del sector, cuando debería ser el aliado, es decir, los operadores, las plataformas, etcétera, estamos en las mejores condiciones para favorecer, a través del conocimiento directo, de la experiencia del jugador, de sus hábitos habituales, estamos en las mejores condiciones de contribuir a crear entornos seguros de juego. Sin embargo, da la impresión de que viene desde fuera a plantear una amenaza. Yo creo que esos son los activos que habría que aflorar, porque yo creo que el sector tiene mucho más de positivo, o casi todo de positivo, frente a, evidentemente, comportamientos que en ningún caso somos nosotros no responsables, sino que no estamos de acuerdo. Correcto. ¿Es salvable la tarjeta de crédito? Creo que sí, que de momento sí, pero también depende de las entidades financieras. No somos solamente los únicos que tenemos que... Pero yo creo que todavía en España la cultura no pasa por pasarela y por plataformas de pago mayoritariamente, sino por la tarjeta de crédito. A partir de ahí no sé lo que pasará. Correcto. Superamos el tercer bloque, entramos ya en el cuarto, intentamos asimilar conceptos que podíamos tocar en el tercero con el cuarto. ¿Hacia dónde evoluciona la propuesta de contenidos? José Antonio Giacomelli. Planteamos veía además la esas pregunta, ideas, cómo evolucionan esos contenidos, hacia dónde pueden ir. Hablabas también de la ruleta live, ¿no? Y la comparativa con la ruleta software en este Por caso. ejemplo. Bueno, nosotros yo creo que si de alguna forma definimos o puedo definir la trayectoria profesional que hemos tenido en la empresa en MGA Games, yo creo que la definiría con la palabra de innovación y reinvención, ¿vale? Entonces nosotros realmente hemos desarrollado mucho software y muchas innovaciones, básicamente para dotar de contenido a todo el público que en los diferentes entornos que hemos tenido pues teníamos de la compañía, ¿no? Lo que sí que he visto, yo llevo 20 años en el sector, he estado en la parte presencial y en la parte online, lo que sí que he visto es que, o no he visto, han sido muchas innovaciones muy creativas en lo que sería la parte del juego que nosotros estamos trabajando actualmente, ¿de acuerdo? Lo que sí que veo son pequeñas innovaciones que vienen a añadir nuevas características o nuevas mecánicas de producto a los productos que ya actualmente están funcionando. A nosotros, ya te digo, nos definimos como una empresa de innovación, pero al final nos hemos orientado mucho a hacer pequeñas innovaciones para que el producto cada vez tenga unas capacidades o unas cualidades más interesantes. Fíjate que el presente de la ruleta, que no tiréis de Wikipedia, pero debe tener 200 años sin moverse ni una coma ni un punto de lo que sería el producto en sí. El éxito que tenemos con Ruleta Live básicamente es la forma de entregarlo, no es que el producto ha cambiado. Un poco pasa lo mismo con las cajas de las pizzas cuadradas y todas estas historietas, ¿no? A partir de ahí, pues esto al final nos hace un poco reflexionar y hablando de diferenciación, de cómo exactamente podemos añadir mecánicas o añadir diferentes tipologías de juego para que al final el cliente final pues pueda tener una diversidad de producto, ¿vale? Porque, bueno, como decía Miguel, que las comparaciones con el cine a nosotros nos encantan, es que tenemos el mismo proyector y la misma película. O sea, tenemos película y proyector, es la misma, ¿vale? Entonces aquí nosotros trabajamos muy fuerte para intentar aportar ideas y diferenciarnos de nuestra competencia. ¿Sí? Correcto. Juan, en tu condición de empresa operadora, en cuanto a lo que sería el contenido de la oferta, supongo que evaluáis los diferentes juegos, pues la cuota de mercado que representa para vuestra explotación, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí a nivel de producto veo claramente hay dos patas, ¿no? Por un lado está la pata de apuestas deportivas, en la que se ve claramente que cada operador de apuestas tiene
un producto muy diferenciado uno de otro y ves claras diferencias entre una marca y otra en la usabilidad, en la manera de ser y en la oferta, y en la parte de casino. En la parte de casino, las ruletas es verdad que los proveedores sí que ofrecen grandes innovaciones y hay ruletas muy diferentes unas de otras, pero en la parte de slot, por ejemplo, sí que veo que la oferta es muy uniforme. Casi todos los operadores tenemos los mismos proveedores, casi todos los proveedores, con contadas excepciones, y una de ellas es MGA, ofrecen el mismo tipo de contenido. O sea, MGA sí que se está, como se dice, diferenciando bastante con la línea de Celebrities, que es una línea que funciona y es una línea que es diferente de todas las que hay, pero a mí sí me falta esa innovación de producto, a ver hacia dónde viene el futuro, y estoy muy expectante con las ideas que se han presentado al principio, de ver si aparecen productos diferentes que a lo mejor exploten más las posibilidades táctiles, el poder pinchar en la pantalla del móvil, que no solo sea dar un botón y esperar que pase algo, que exija de una interacción del jugador. Estás en ello. Estoy deseando verlo. Y en ese sentido me llama también, estoy muy expectante de ver qué pasa con el tema de los videojuegos y el tema del NFT y el tema de blockchain, y si eso al final va a acabar cayendo en regulación y qué tipo de ventanas nos va a abrir. Porque al final ahora está muy de moda el tema del play to earn, que tú juegas a determinados juegos, te dan una especie de carta NFT que tiene un valor propio, que luego puedes vender en un marketplace, y al final, bueno, pues tiene mucho que ver con el juego, porque tú en realidad estás invirtiendo un dinero, juegas y recibes una cosa que puede tener un retorno económico. Y eso creo que puede, o sea, si al final entra de alguna manera en regulación y en licencia de juego, creo que puede abrir un espectro enorme en cuanto a la variedad y al futuro del juego online en la parte de casino. Patricia, lo que acaba de escribir Juan Heredero, ¿lo ves viable en una normativa, en una disposición que pueda, a corto plazo, por ejemplo? Vamos por partes. Yendo nada más al mensaje que nos han mandado desde EGBA de que tienen que actualizarse las normativas. Cuando una normativa se tiene que actualizar porque ha habido desarrollos tecnológicos, es que ya nació mal. Evidentemente, cualquier normativa tiene que estar ya desde un inicio entendiendo que la tecnología va a superarle siempre, y de hecho fue uno de los mandatos de la Comisión Europea cuando se empezaron a estudiar los Distributed Ledger Technologies, los blockchain, etcétera. Si la regulación se hace desde una perspectiva en el que no va a haber encaje para este tipo de tecnologías, se van a ir a otros países, que es precisamente lo que está pasando. Yo ya hace muchísimos años se me ha pedido asesoramiento por parte de casinos que están basados 100% o casi 100% en tecnologías distribuidas, y realmente la regulación que tenemos actualmente, sobre todo el decreto 1613 y todas aquellas resoluciones que lo desarrollan, hacen muy difícil, sobre todo por determinados elementos que tenemos, como puede ser el sistema de control interno y esa interconexión que tiene que haber con la dirección del juego constante. Ya tuvieron un problema inicial muchos años antes de que estuvieras, Juan, incluso con el cambio a la nube. Entonces, imaginémonos cuando quieren conectarse y poder tener controlados los jugadores a través de una tecnología distribuida de la cual nuestra administración no entiende, de momento, 100% cómo funciona. Es muy difícil entender 100% cómo funciona, y desde luego no me aproximo a ello. Pero desde luego yo próximamente no lo veo, simplemente veo que este tipo de tecnologías fascinantes, como dice Aurora, están yéndose sobre todo a los mercados asiáticos, en los que sí que están entendiendo este tipo de innovación. Bueno, poco a poco hemos ido entrando en el quinto tema, que es el de la gamificación, aunque bajo ese título realmente de lo que estamos hablando es de innovación tecnológica, ¿no? Todas aquellas posibilidades que tiene por delante este sector que vive en el estado de la técnica. Cuando queráis podéis cambiar para la quita pantalla. Y también esto nos liga evidentemente con la inteligencia artificial. Estamos en un sector que es absolutamente de inteligencia artificial, y te ha tocado, Juan, ahora, como punto de continuidad y por tu experiencia como regulador en su momento, realmente si puedes aportar algún input en esta dirección, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo lo que ha dicho, de lo que ha dicho Patricia, podemos hacer un récord de lo que dice ella, ¿no? A ver si desde esa perspectiva de ex... Hablamos de todo, de lo que
Y por su orden. Bueno, en cuanto a la inteligencia, sí que me gustaría, hablamos de inteligencia artificial, me gustaría volver un poco al tema de blockchain y de oferta de juego, porque una cosa probablemente esté unida con la otra. Inteligencia artificial, indudablemente, y siendo el sector del juego tan puntero tecnológicamente durante tantos años, hablar de inteligencia artificial ahora en plan adanista, en 2022 casi que estamos en un marco de juego, pues es casi anticuado, es una antigualla, ¿no? Evidentemente los operadores vienen más o menos trabajando con, si lo queremos llamar inteligencia artificial bien, si no, pues con sus precursores más modestos, Big Data, etcétera. Llevan trabajando pues muchísimo tiempo y básicamente hablo ahora de negocio, no de regulación, que también, como hemos visto antes, pero es el cornerstone, ¿no? La piedra de toque de todas las políticas comerciales de captación, de retención y de fidelización. Y yo creo que está destinado a ser ese el contexto en el que se mueva como buen negocio tecnológico, se sigue moviendo esto, aunque lo que decía antes, el regulador, digamos, general de la economía digital llega tarde, pero llega y veremos, tenemos una norma de inteligencia artificial proyectada bastante intervencionista en según qué tipos de tecnología y de usos a nivel europeo, y veremos a ver cuando eso se apruebe cómo se adapta al sector y hasta qué punto afecta. Dicho esto, y un poco enganchando con la cuestión de blockchain y de oferta de juegos, tampoco se trata de, o quizás sí, ¿no? Siguiendo la metáfora audiovisual, yo del cine y de las plataformas, yo creo que una tendencia muy clara desde fuera, esto es meramente especulativo, porque como bien sabéis, yo pues no pertenezco al negocio, a esa parte, pero uno sí que aprecia pues la plataformización de las plataformas de juego, en el sentido de, pues como uno ve Netflix como espectador, hace falta generar contenidos constantemente, tener un portfolio muy amplio de productos. Los usuarios probablemente se cansen de un mismo juego, no de una misma plataforma, y necesitas ofrecerle constantemente incentivos. Yo creo que esa es una de las dimensiones, dado que la innovación, como habéis dicho, en la oferta de juego es, digamos, está muy limitada a cómo se conforma y se diseña la oferta regulatoriamente, ¿no? Ruleta, casino. Hay juegos que permiten más innovación que otros, pero al final, plataformización, tokenización, lo que se ha hablado antes, yo creo que es fundamental. Y Patricia, pues tardarán lo que haya que tardar, pero desde luego, y lo vuelvo a decir, lo reitero, creo que si la regulación no aborda ese fenómeno, el DLT, el blockchain, tecnológicamente y, por supuesto, en cuanto a su dimensión de moneda, creo que podemos estar en un entorno en los próximos años muy parecido a los paradigmas de lucha contra el juego ilegal, etcétera, presencial online, que venimos con los que estamos familiarizados durante los últimos 15 años, y que hay que coger ese toro por los cuernos, esa es mi humilde opinión, visto como lo han hecho otras autoridades, como la maltesa y demás, y gamificación, que básicamente es intentar darle un twist más competitivo, en mi opinión, y más participativo a los juegos de azar puro, ¿no? Y ahí pues sí que hay margen para progresar, más que la innovación pura de producto. Correcto. Y en todo eso, y acabo, la inteligencia artificial pues es fundamental, porque es lo que va a determinar la estrategia de las distintas plataformas, claro. Sí. Miguel, ¿te ha tocado? Yo veo, en mi humilde opinión, el futuro de lo que es el juego online. Mucho más interactivo, mucho más personalizado, mucho más social, es decir, que se pueda jugar de una manera social. Pienso que esa experiencia tiene que ser más enriquecedora, o sea, tendremos acceso a la realidad virtual, un montón de cosas que están aquí, no es que estén en el futuro, están en el futuro de mañana, y eso necesita, lógicamente, todo un acompañamiento tecnológico. Tú hablabas del 5G, claro, efectivamente, si yo necesito en un dispositivo o un ambiente o un entorno mucho más interactivo, mucho más amable, necesito una capacidad mayor tecnológica, porque si no lo que veo son imágenes que se van cortando, ¿no? Entonces, claramente una cosa va a ir con la otra. Y no me olvido, como tú habías
puesto aquí un poco qué pasa con las criptomonedas. Es decir, de alguna manera, esto puede ser algo que empuje a la gente al mercado gris. O sea, si empiezo a jugar con criptomonedas en un casino donde lo que gano está allí y nadie lo ve, pues al final tendrá que ir Hacienda detrás de aquello. Entonces, y eso pues va ligado al blockchain y yo no te digo ya si llegamos a tener ordenadores cuánticos, que los vamos a tener, lo rápido que va a ser todo. Bueno, eso creo que no entra en esta legislatura. No, pero eso, sí, pero el futuro es ahora. Y quiere decir que esos ordenadores están aquí. Y eso es un salto cuántico. Va a cambiar todo lo que tenemos. Correcto. No digo más. Bueno, puedes decir más si quieres. Víctor, por favor, tu opinión al respecto. Bueno, aquí hay que tener dos cosas claras. Por un lado, toda parte de inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, I+D. Todo esto suena muy bonito, ¿vale? Pero digamos que hay dos partes. La primera, que este sector es capaz de ser lo más puntero posible, solo hay que verlo todos los meses de febrero en ICE Londres. Yo personalmente no he visto nada más tecnológicamente puntero en mi vida, más que en aquella feria, con lo cual eso está totalmente demostrado. Y por segundo lugar, sí que es cierto que, volviendo que estamos en un entorno hiperregulado o regulado, sí que es cierto que si hacemos un juego muy tecnológicamente avanzado, no olvidemos que ese juego tiene que pasar por laboratorio tiene que saber si eso se puede o no se puede, por tanto, es un poco, digamos, arriesgado intentar hacer una aventura muy, digamos, a futuro de un contenido con todos los costes y todo el tiempo que recae para hacer ese desarrollo, para que luego el mismo laboratorio te diga que no. O te puede decir que sí, pero luego el regulador te diga que no. Con lo cual estamos en un punto que a día de hoy lo único que veo más factible es que sea la comunicación del operador con el jugador, que eso al final el tema de comunicación no está regulado, exceptuando la parte del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, ¿vale? Entonces creo que ya no es solo propio del contenido, sino es de todo el entorno que engloba a esta comunicación con el jugador o todo lo que es la comunicación jugador-juego a través del operador o de la propia plataforma. O sea, digamos que es un poco complicado de encajarlo todo ahora mismo. Correcto. Ahora, por ejemplo... Sí. Sí, adelante. Ahí es donde enlazamos el tema que el operador tiene que dejar ese complejo y miedo que tiene actualmente un poquito por esa regulación a pasar un poquito a ser el partner del regulador. Y ahí lo decía muy bien Miguel también, es para enlazarlo todo un poco. Claro, lógicamente, si vamos siempre por detrás de esas nuevas tecnologías, se generan mercados y esos mercados es lo que se necesita controlar. Si vamos por detrás del Bitcoin, es cuando generaremos casinos con Bitcoin, no habrá control. Por lo tanto, aquí es muy importante que empecemos a colaborar, que nos vean como un partner. El regulador tiene una oportunidad inmensa, enorme, con un partner que puede controlar una trazabilidad absoluta. Y ahí es donde nos tienen que ver. Y cuando hayan juegos nuevos, entornos nuevos, tenemos que ir siempre o a la par o por delante. No podemos ir detrás porque si no esto va a beneficiar un mercado gris, un mercado ilegal. Simplemente es para enlazar un poquito todo porque estoy muy de acuerdo de esta figura, sobre todo de ser partner. Partner y la oportunidad que tiene el regulador es increíble. O sea, nunca he tenido una oportunidad de ese nivel. Sí, me parece una aportación muy interesante y eso lo quería. Te la traspasamos a Jorge en tu condición de interlocutor con la administración porque la percepción también desde la perspectiva, por ejemplo, de un medio de comunicación especializado sobre el particular, es si realmente tenemos en la administración un partner o tenemos un enemigo, porque muchas veces la percepción es esa. Entonces, claro, cuando tienes un enemigo, la percepción del enemigo no puede ser igual que si la tienes un partner. Totalmente, claro. Entiendo perfectamente porque, bueno, nosotros en nuestro escrito a la DGOJ, nosotros siempre nos manifestamos como que queremos ser aliados y partners, por supuesto, en el desarrollo de este sector. Por tanto, desde el punto de vista de J Digital y de todas las empresas que representamos, lo primero es que nosotros sí que lo ofrecemos. Segundo, no será fácil para el regulador que seamos nosotros partners privilegiados. Esto es otra cuestión distinta.
Pero de momento estamos ya en el Consejo Asesor del Juego. En segundo lugar, mantenemos una relación fluida y cordial con la Dirección General. Esto no significa que no hagan caso. Por lo tanto, yo creo que hay que reforzar toda esa parcela. Y en una parte que yo antes he dicho, si en algo podemos ser útiles, es que de verdad, para el cumplimiento de los objetivos que persiguen las normas, con nosotros es mucho más fácil, más seguro, y estamos mucho más capacitados para conseguir un entorno más seguro. Esto se trabaja con la Dirección General. Pero la propia naturaleza del regulador te hace que seas aliado y que seas enemigo, porque evidentemente lo que tampoco podemos es perder de vista nuestra capacidad crítica contra una normativa o contra unas decisiones que efectivamente pues no son del agrado. Pero ambas cosas son compatibles y se manifiestan por delante el interés y la intención de apostar juntos por el entorno de juego seguro, por juego responsable y por tanto contribuye a la pedagogía que probablemente echemos en falta en otras muchas capas de la sociedad en relación con el juego. Aurora, como parte activa en este proceso de relación con la Administración. Sí, bueno, antes de entrar ahí, yo quiero decir que todo lo que se ha comentado aquí, innovación tecnológica, tal, estamos viendo que realmente estamos un poco atados por toda la regulación, atados o condicionados, ¿vale? Y luego encima estamos los laboratorios diciendo esto sí, esto no, lo que sea, vale. Pero como ha dicho Joan al principio en la bienvenida que nos ha dado, esto es una empresa, esto es un sector de creación de tendencias. Tenemos que aprovechar lo que hay, tenemos que aprovechar todo lo que es la innovación tecnológica. Jolín, hemos estado hablando durante mucho tiempo de terrestre online. ¿Qué vendrá ahora? Metaverso. Seamos Barbados y abramos una embajada. ¿Sabéis? O sea, yo creo que un poco la idea es esa. Y el diálogo con la Administración tiene que ser un poco de esa... Yo creo que es muy difícil que nosotros, como sector, veamos a la Administración como un partner nuestro. Pero a lo mejor sí que podría ser al revés, lo que habéis comentado, que la Administración nos vea como sus partners, como ya nos utilizan y sacan todos los datos de los sistemas de control interno para realizar los estudios que realizan cada año del mercado español, todas estas cosas. Entonces, que nos vean como partners, que nos vean como gente que a lo mejor, por estar donde estamos, por gustarnos las cosas que nos gustan, tenemos un conocimiento un poquito más privilegiado en algunas áreas. Yo siempre lo digo, yo sé de muy poquitas cosas, pero de las pocas que sé bastante. Entonces, que se aprovechen de eso, de que estamos en contacto con la innovación tecnológica, de que estamos en contacto con el jugador, sabemos lo que le gusta, lo que no le gusta, y sabemos incluso cómo ayudarles a jugar responsablemente de una manera amigable. El user-friendly, tenemos que buscar al final el retorno de inversión de nuestros portales y nuestras páginas de juego y tal y cual, pero hagámoslo de una manera en que jueguen responsablemente, en que realmente utilicemos la tecnología para eso, para que se sientan cómodos y que no sea algo que salta cada 5 minutos diciendo llevas tanto tiempo jugando, porque eso al final es simplemente algo que te molesta y que ya no le prestas ninguna atención. Entonces, yo creo que realmente no es qué puede hacer el Estado por ti, sino es qué puedes hacer tú por el Estado. Tenemos unos datos, tenemos una información. La información al final es poder. El conocimiento que tenemos es un conocimiento que realmente se podría utilizar muchísimo y que a lo mejor por esa barrera que han colocado entre ellos y nosotros, sobre todo últimamente, está impidiendo que la comunicación fluya y que realmente todos salgamos ganando, ellos y nosotros. Correcto. Vamos cerrando ya porque se nos acaba el tiempo, pero creo que sobre este particular, José Antonio, quedabas tú por aportar. La verdad es que, bueno, espera, molt bé. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo creo que el histórico que tenemos de relación con la DGJ desde Juan Carlos Alfonso ha sido que el regulador siempre ha escuchado mucho a la parte de la industria
para realizar todo lo que serían las órdenes ministeriales, las regulaciones posteriores. Siempre yo creo que hemos ido muy de la mano. De hecho, ha sido pionera la DGJ en España, respecto a otros países que conocemos perfectamente, en ese tipo de simbiosis junto con lo que sería el operador, el desarrollador. Ha sido una administración metamórfica. Les hemos escrito diciéndoles, oye, esto podríamos cambiarlo, esto usted habéis pensado hacerlo de esta otra manera, y nos han escuchado y en muchas ocasiones se ha cambiado. Podemos ir un paso más allá, pero lo que decía Aurora ahora de que nosotros fuéramos partners de la administración, es una lástima que quizá ese punto sí que en los últimos tiempos se está perdiendo, ¿no? Hay una distancia que no es la que había anteriormente, pero yo creo que sería beneficioso para ambas partes, porque si no al final también esto contribuye a esa demonización que decíamos al principio, ¿no? Y esta es la opinión que tengo al respecto. Muy bien, pues no sé si queréis aportar o decir algo más al respecto. La grada. Aprovechando la presencia, la cual agradecemos, de Juan Espinosa, y al albur de su libertad política en estos momentos, quisiera hacerle una pregunta un poco incómoda. ¿Tú crees que si el juego online y el juego presencial fuesen públicos, tendríamos todas las normativas que en los últimos 2 años nos están ahogando? Gracias, Juan. Contesta, ¿eh? Gracias por hacerme, mójate. Gracias por hacerme esa pregunta tan políticamente incorrecta. Incómoda. Como dices. Yo comprenderás que no puedo decir otra cosa que sí, que creo que sí. Que sería la situación exactamente la misma. Yo creo que no es una cuestión, esto, si me permites, Óscar, sí. Un minutito. Yo creo que no es una cuestión en la percepción social ni en la ratio de la regulación de quién es el operador, si es público o privado, qué naturaleza tiene, sino del principio de precaución, que yo como titular de la dirección pues también lo hemos sufrido mucho, ¿no? El principio de precaución que hay con la innovación derivada del juego online o con el canal online, que al final pues obliga a un paradigma regulatorio totalmente distinto. Si me hubieras hecho la pregunta, que agradezco que no me la hayas hecho de la manera contraria, es decir, ¿tú crees que loterías y once, si fueran privados en vez de públicos, estarían sujetos a la misma regulación que ahora? Esa sería una pregunta mucho más incómoda que la que me has hecho y, por tanto, no la voy a contestar. Te agradezco que no me la hayas hecho, pero yo creo, y desde luego no puedo decir otra cosa como responsable de Juego Online, que las razones subyacentes a la regulación, la antigua, la pasada y la futura del juego online son razones que obedecen a los propios méritos, equivocado o no, en el diagnóstico del juego online, ¿no? Sería lo contrario, sería tanto como decir que en su momento el juego online se reguló, que no sé si lo cuentas en el libro así o no, Óscar, veremos a ver. Se reguló porque por ahí se decía que se iban a privatizar loterías, ¿no? Sería igual de malvada esa idea. Y yo no puedo... Circuló, da fe, ¿no? Da fe, Óscar. Sí. Bueno, yo como todavía no conocía a Aurora por aquel momento, pues lo que he escuchado de oídas. Pero no, bueno, yo creo que son realidades distintas, que no siempre se acierta ni en el diagnóstico ni en la solución, que el ajuste fino es muy importante, pero que no se, desde mi punto de vista, no se puede, o yo no quisiera caer en la simplificación de público-privado para según qué opciones, ¿no? Y eso es lo que te contestaría. La próxima vez formulas la pregunta a la inversa. Muy bien. Pues... Ahí está. Correcto. Bueno, pues damos por... Hay pregunta. Perdona. El micro. Sí, correcto. Yo que soy uno de los viejos del lugar, diríamos, y que ya no estoy activo en el sentido de la mayoría de los que están aquí, me permito, a Juan, hacerle un comentario, sobre todo a todos, pero la administración son personas. No es un ente que está ahí con el que nos tenemos que pelear, entender y tal. Mis años de activo en la industria pues me lo han demostrado, y con Juan hemos trabajado
mano a mano en muchos temas. No sé si hoy sería posible eso. Yo soy de los que piensa que en la historia de la humanidad la ignorancia ha hecho mucho más daño que la mala fe. Y hoy nos estamos encontrando una situación de aplicación de dogmas a la regulación que creo que hay que decirlo así de claro. Yo lo puedo decir así de claro. Es que no saben de qué hablan. Es que han leído cosas, han escuchado cosas porque les interesa oír esas. Y por eso creo que nos estamos encontrando en una situación que espero y deseo que en un futuro próximo cambie y vuelva a ser ese toma y daca entre intereses no contrapuestos, pero sí vistos desde prismas distintos. Añoro, desde un punto de vista de persona muy involucrada en la industria, añoro esa época en que esa relación era así de fluida, y lo quiero decir claramente. Gracias. Muy bien. Había, creo, otra palabra pedida, ¿no? ¿No? Vale, correcto. Bueno, pues sí. Bueno, ¿quieres...? Yo quería decir una última cosa. Bien. Aparte de, por supuesto, agradecerle a Eduardo pues sus palabras y su valoración, que sabe que el cariño pues, es mutuo. Y tiene que ver con esto último que decía Eduardo y con la última pregunta. Yo lo voy a decir clarísimo. Porque conozco muy bien también a la mayoría de los grandes profesionales que tiene la Dirección General ahora mismo. Es imposible, es absolutamente imposible, más allá de irresponsable, es imposible desarrollar de manera capaz una labor de supervisión y de regulación de una industria, de cualquier industria, en particular una tecnológica, pero de cualquiera, sin... de espaldas a la realidad de cualquier sector. Hay que decir también que un regulador, lo que llamamos reguladores en la jerga, no son reguladores. Nosotros no somos reguladores. Regulador, podemos ser reguladores de cosas muy concretas, pero, ojo, el regulador es el Consejo de Ministros, es el Parlamento. Nosotros somos supervisores de una actividad y tenemos el sombrero de promover la regulación que creemos adecuada a nuestros clientes o mayores, que son los ministros y el Consejo de Ministros, y esto es algo que lo tienen todas las jurisdicciones y el Parlamento. Tenemos la capacidad o la obligación de disciplinar un mercado y también tenemos la obligación, yo digo obligación, de aprender de él y en la función de supervisión, no solo de dar palos, sino también de supervisar y hacer que las cosas funcionen, tenemos la obligación de estar conectados con la industria, porque lo contrario es imposible e irresponsable. De manera que yo entiendo muchas veces la virulencia que se manifiesta con que se manifiestan estas, digamos, sensaciones, pero yo diría que hay que romper o que hay que darle un voto de confianza a los reguladores en general de juego, porque son gente profesional que tiene muchísima trayectoria y que no podrán desarrollar su labor si no es con la ayuda o con, si queréis, la cooperación de la industria. De manera que, uniendo con el mensaje que decíais vosotros, yo creo que la industria tiene ahora y siempre, y en el futuro también, y bajo cualquier liderazgo político también, la oportunidad y la capacidad de posicionarse como útil para desarrollar la mejor regulación y la mejor supervisión posible. Y eso es un papel privilegiado. No estamos hablando de escapar a tal o cual sanción, porque vive Dios. Ahora, como ya se publicarán las sanciones, pues ya podremos hablar con más conocimiento todos de causa, pero vive Dios que de vez en cuando hay que dar y hay que con ese mazo, y así se hace. Pero eso no es incompatible con el desarrollar una aproximación responsable, usada la responsabilidad en la acepción administrativa o profesional, no de los consumidores, responsable para con la labor que desarrolla. Y es que es imposible no contar y no atender a lo que pasa ahí fuera si uno aspira a desarrollar de una manera coherente con el interés público su labor. De manera que estoy seguro que habrá en el futuro pues las mismas oportunidades que ha habido hasta ahora, porque es, por última vez, imposible que sea de otra manera. Muy bien.
No es que te quiera replicar en absoluto, pero a veces el fuego lo azuzan precisamente desde el ángulo de la administración, ¿no? Quizás ese es, digamos, el elemento diferencial, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, os agradezco mucho vuestro tiempo, vuestras aportaciones. El libro intenta ser pues, una reflexión, un recorrido por el origen, cómo se gestó todo esto, el sector online, etcétera, etcétera, y naturalmente como el objetivo que quiere reforzar sobre todo MG Games en ese compromiso de futuro es este titular en el cual pues, se recuerda que efectivamente el futuro es ya, es ahora, ¿no? Y en esa expectativa se ha elaborado este documento que espero que os guste mucho y que resulte atractivo y cuando menos que sea útil para quienes no conocen de qué va todo esto y para los que lo conocéis, pues nada, un recordatorio de ese periodo de los últimos 20 años que justamente coincidieron con un cambio de milenio, lo cual también tiene su pedigrí. A expensas que Joan no diga algo más, dos cuestiones logísticas que me indican Ana, Parnau y Omaira, que han colaborado muchísimo en todo este evento, que es que ahora se servirá un pequeño cóctel, ¿no? ¿Sí? Y que los libros no los cogéis ahora, que os los darán al finalizar, para que no se os ensucien, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Joan, no sé si quieres decir algo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y que acabéis de disfrutar de la velada.